pues lo dicho, vamos a comenzar. Hemos escuchado a Alejandro García Gasco antes del café y hemos hablado del Pacto Verde Europeo. Pero bueno, la verdad es que son las casualidades tiene la vida. Ahora hace un ratito, cuando hemos acabado justo antes del café, me venía precisamente Antonio Pont de Aofruse, que me comentaba, dice, bueno, pues tenemos lo que parece ser una muy buena noticia. Ya sabéis que el presidente Pedro Sánchez estará de visita por China y la noticia es la siguiente. Como todos sabéis, hasta ahora la almendra española no se podía importar a China. Pues parece que eso va a cambiar ya y eso quiere decir que vamos a tener abierto un mercado de 1.500 millones de consumidores. Por fin la almendra española podrá exportarse a China. Es decir, que eso, bueno, yo creo que es una... Supongo que el anuncio oficial será dentro de unos días, pero bueno, que ya está prácticamente hecho. Espero que... la verdad es que es una gran noticia. Así que, bueno, pues creo que nos tenemos que felicitar todos. Vamos a comenzar con esta mesa redonda hablando de esos retos que presenta el Pacto Verde Europeo, esa nueva almendricultura de la que nos hablaba Alejandro García Gasco, y para ello quiero presentaros a los panelistas que nos acompañan en el día de hoy. Por un lado, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Camino Arroyo, subdirectora general de Frutas y Hortalizas y Vitivinicultura. Camino, muy buenos días, muchísimas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias a vosotros pues, por invitarnos a participar en este foro, y es una oportunidad para el Ministerio pues, el poder compartir con el sector pues, todas estas cuestiones de interés. Un amigo también con nosotros, el doctor Emilio Gil, catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña. Hace unos días nos acompañabas para hablar también de cómo está afectando en el sector vitícola, hoy en la almendra. Emilio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias David, gracias a todos, gracias por invitarme. Yo creo que no tiene a nadie más y siempre me llama David. Es un placer estar aquí. Gracias, Emilio. Con nosotros también el doctor Ignasi Iglesias, director técnico de Agromillora Group. Ignasi. Un placer estar otra vez con todos vosotros y disfrutando de las ponencias y el contenido. Gracias. El doctor ingeniero agrónomo Jesús Nogués, que es director general de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, que también nos acompaña en la mañana de hoy. Jesús, buenos días. Hola, buenos días. También por parte del Gobierno de Aragón agradeceros la invitación para poder participar en la jornada. Y por supuesto a Lola, que nos viene desde Cartagena, desde allí, desde tierras murcianas. La doctora Lola Gómez, que es profesora titular de la Universidad Politécnica de Cartagena y directora de la plataforma Synergy Nuts, que esta tarde tendremos un interesante taller ahí que vamos a aprender entre todos. Sí, nada, buenos días y por supuesto un placer estar aquí, que casi es familia, nos vemos mucho y aquí nos reencontramos en estos eventos. Gracias. Muchas gracias, Lola. Pues vamos a hacer una pequeña introducción, y tiene que ser pequeña, Ignasi, y la va a hacer Ignasi Iglesias, así que ya vamos a poner enseguida sus slides y nos va a contar brevemente. Bueno, aquí os presento, primero buenos días, es un placer ver esta sala llena de gente en un cultivo tan importante para España, como se decía, y más aquí en Huesca, es la primera vez que estoy aquí, gracias a la organización también, porque es como estar en casa. Bueno, yo voy a empezar con esta diapositiva, es solo como reflexión. Fijaros que este tema, con un concepto que evidentemente no tengo tiempo de explicar, que es la intensificación sostenible. Eso hacemos un seminario entero para este tema. Explicarlo en 3 minutos es muy complicado, pero solamente para que veamos que lo que pretendemos es producir más con menos. Yo eso me voy a referir en esta pequeña exposición, cómo lo haremos. Yo me voy a basar en eso, en dos conceptos. Este es el coste de producción del almendro en el Valle del Ebro, y aquí tenéis partido por conceptos todos los costes de producción. Lo veis ahí, y por tanto yo me voy a basar en esta parte, en la parte de tratamientos, que es una parte que os explicaré cómo podemos mejorar la eficiencia, y la parte de la mano de obra. Yo creo que todos sabemos que el gran problema de la fruticultura, de los leñosos, del presente y del futuro, es la mano de obra.
Se ha dicho esto hasta la saciedad. Incluso en fruticultura es un grave problema porque el 50% del coste es mano de obra. Y en esa senda de razonamiento vamos a desglosar estos conceptos y vemos qué pasó con la mano de obra desde la entrada de España en el euro. Fijaros, la línea roja es la tendencia del coste de la mano de obra y la que veis transversal es el IPC. Conclusión, ha subido como el IPC, más o menos. Si viésemos el precio de la almendra está un poco por debajo, pero esto es la subida de la mano de obra. Y estamos pagando en Lleida a 10 euros la hora para el productor. Y esto va a subir más. ¿Por qué? Pero yo creo que el problema no es el precio, es que no hay disponibilidad. Empresas nuestras en el Valle del Ebro no encuentran mano de obra. Por tanto, yo voy a focalizarme en eso. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio, muy rápido. Fijaros, este es el sistema, vamos a comparar el coste de producción, vamos a comparar para dos sistemas de producción cómo se parten los costes. Aquí tenéis la alta densidad, aquí veis el concepto de la mano de obra y estos son datos de 2020, han subido. Solo para que veáis, fijaros, la mano de obra representa el 12% del coste total de producción. La parte de fertilizantes, herbicidas, fitosanitarios, 57%, y maquinaria, el 26%. Y lo importante es ver el de al lado. Comparamos la alta densidad con los mantos y buggies, que es un sistema que entiendo muy utilizado para grandes fincas. Ya no hablo de paraguas, hablo de mantos y buggies. Y vamos a ver en este caso, creo que es aquí. Fijaos, la mano de obra, aquí es del 17% de 560 y aquí es del 12% de 340. Es decir, primera conclusión, la mano de obra en un sistema de mantos y buggies es del doble, en euros por hectárea. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hacer el siguiente razonamiento. Vamos a ver cómo se reparte la mano de obra, en qué concepto se reparte. Veis que hay poda, otras tareas, poda mecánica, mantenimiento del suelo, herbicidas y fitosanitarios. Pero donde voy yo, ¿dónde es? En la recolección. Fijaos la recolección, 22,5 euros, 7%. Y comparamos con los mantos y buggies. Fijaros el cambio. La recolección, en vez de 22,5, son 325. Por tanto, este es el dato que quería. Es decir, en sistemas, y pongo los mantos y buggies porque es lo más habitual en grandes fincas, el de paraguas sería más o menos. Es decir, que la intensificación nos permite reducir la mano de obra, especialmente para la recolección, que es el gran sumidero de mano de obra. Por lo tanto, este es el mensaje. Visto esto, segundo ejemplo, vamos a ver qué pasa con la eficiencia de los fitosanitarios. Os voy a poner un pequeño ejemplo. Este es el caso de una... Emilio después quizá puede comentar algo al respecto, pero fijaos que aquí comparamos sencillamente en árboles de formación del intensivo, 6x4, y del superintensivo. Y aquí vais a ver los datos del intensivo, es esta línea, y los datos del superintensivo aplicando en una línea o en tres líneas. El pulpo ese, que en este caso es la finca de Raimat. Y fijaros, lo que es velocidad de tractor, porcentaje de superficie, porcentaje de hoja que intercepta. Fijaros, del 11 se duplica el porcentaje, porque claro, como hay más árboles por hectárea, aquí veis el superintensivo, y aquí veis el intensivo, todo este tramo que pasa el tractor lo estamos perdiendo hasta que no utilicemos la pulverización inteligente. Es decir, que el porcentaje de interceptado aquí veis que aumenta al doble. El volumen perdido por hectárea, aquí perdemos 532, 300 y 300. Bajamos casi a la mitad y el tiempo necesario lo reducimos al 60%. Solo por intensificar. Y el último dato, que es este. Vamos a escanear la copa, vamos a utilizar el LIDAR, esto lo hacemos con la unidad de GRAP de la Universidad de Lleida, con Àlex Escolà, y este es el dato real del vaso escaneado con LIDAR, dato real, para que veáis la copa como es, un 6x4. ¿Vale? Y aquí veis el seto. Claro, esto cambia todo. La arquitectura de copa es muy diferente. Fijaros que aquí ya ha cubierto el espacio perfectamente y este es el seto. Y entonces el dato que os quería comentar es este. Y esto es importante. Fijaros, el volumen de copa de 10.000 a 5.700. Bajamos el volumen de copa a la mitad para una producción que estimamos que bien hecho cada sistema va a ser similar. El volumen aplicado de 1.100 a 745. Bueno, los datos de Laura que me pasó, ella ponía 400. Yo he puesto 700 porque este es un caso real de una finca.
la deposición en hoja del 69 va al 76. Pero para mí el dato importante es que la deriva la reducimos a la mitad. Aquí veis la deriva de 30 a 15. Fijaros la contundencia de estos datos. ¿En qué se traducen? Que el coste de los tratamientos por año, en un caso son 1.014 euros y en el otro 714. Hombre, dices mucho o es poco, pero fijaros, gana el productor y gana el medio ambiente. Un ejemplo contundente de por qué una copa más pequeña y más intensiva es más eficiente. ¿De acuerdo? Y visto esto, es un dato que utilizamos en frutales, habréis visto publicado muchísimas veces, de cómo del árbol grande que veis aquí, cuando pasamos de aquí, la deriva pasa de aquí al 15%. Estamos en la senda que decía Alejandro, de ser más eficientes con modelos más intensivos. Y esta historia, que en almendro parece novedosa, en frutales lo llevamos haciendo 40 años. Porque el 95% de la manzana y pera del mundo es intensiva. Y este es el mensaje que os quería transmitir. Y para terminar, os voy a mostrar un pequeño vídeo. Yo no voy a hablar, porque hay un poco de música de fondo, para que veáis un poco los avances, ¿no? Aquí veis casos reales, no son casos futuros. Vamos a ver un poco la música. Es para animar a la audiencia, ¿no? Estos son dos casos reales. En California, con un autónomo Gus, y este caso era en Lleida, con el tractor autónomo, en el caso de Valtrons. Este es un cliente nuestro en Argentina, pulverizando con drones. Fincas reales, no es nada virtual. Aquí veis un tema muy importante, que es previsión de cosecha. Esta es la tecnología de Agerpix, que nos permite escanear la copa en tiempo real, como vais a ver ahora. El tractor, cuando pasa los tratamientos, nos escanea la copa y nos hace el mapa de producción en tiempo real. Y esto nos puede permitir a nuestro cliente decir un mes antes cuánta almendro. Y este es el caso real de almendro, se ha ido muy rápido, que ya lo hemos hecho esta tecnología en almendro. Recolección, para que veáis que estamos haciendo también en otros sectores. Bueno, también la calvagante para la manzana de sidra lo utilizamos ya, pero aquí hemos hecho un paso tremendo. Y lo digo para que veáis de qué escapa la tecnología. La recolección robotizada de manzanas. Algo que parecía un sueño, hoy es realidad. Porque el año que viene en Lleida estará esta máquina trabajando recogiendo melocotones y manzanas. El año que viene. O sea, esto ya es realidad. Y fijaos la complejidad del sistema para coger manzanas. O sea, que para que veáis que lo que estamos haciendo en frutales y toda esta tecnología, seguro que la podemos incorporar cuando queráis a los almendros. Para que veáis un poco hacia dónde va la historia de la mecanización y de la tecnología. Este es el prototipo israelita, que veis que coge con una rapidez de la persona en una mano. Y después lo más novedoso es esta que vimos en Italia hace pocos meses, en Interpoma, que son los Tebel, los drones autónomos, que quizá para la almendra igual yo les podemos enchufar y coger almendras, pero son muchas por árbol, claro, y son pequeñas. Bueno, solamente este ejemplo, y con esto termino, de que veáis cómo esta innovación está toda al servicio de la eficiencia. No es un capricho, esto es al servicio de ser más eficientes, que es lo que decíamos antes. Y creo que con esto termino, gracias, creo que he estado en tiempo. Un aplauso a Ignacio. Sí, señor. Y también nos había preparado un pequeño vídeo, si quieres lo presentas tú, Emilio, sobre equipos de pulverización. Coméntanos un poquito, ahora mientras vamos lanzando el vídeo, ¿qué vamos a ver? ¿Tienes si quieres el puntero ahí? Sí, se escucha, yo creo que sí. ¿Me oís bien? Sí, ahora sí. Ahora sí, por invitarme. De verdad que es un placer estar aquí. Yo sí que no es la primera vez, yo soy de aquí, un poco más abajo. Estoy encantado de estar aquí en Huesca con todos vosotros. El vídeo de Ignacio ha sido increíble y parece que sea ciencia ficción, pero no lo es. Lo que pasa es que he hablado de Israel, he hablado de California. Yo os voy a enseñar algunas cosas que son de aquí, que son de Épila, que son de Vilafranca, que son de Campo de Borja. Nosotros llevamos muchos años trabajando en cómo reducir los fitosanitarios, cómo emplear las nuevas tecnologías. Hemos trabajado en viña muchísimo, trabajamos en manzanos. Las tecnologías esas son adaptables al almendro, evidentemente. Pero hay una cosa, y lo ha comentado Ramón hace un momento en la mesa anterior. Todo esto está muy bien, pero si no tenemos gente bien formada, no saben ni poner en marcha el tractor. Por tanto, la formación es clave. Por eso en el vídeo van a aparecer pinceladas de formación. Sí. Y dale tú al mando. Vale, doy yo, es verdad. Le damos al...
Bueno, son simplemente trozos de vídeos de cosas que estamos haciendo fundamentalmente en España, en Europa, también equipos de aplicación. Este es un proyecto que tenemos con el Ministerio que coordino. Tengo el honor de coordinar junto con la Universidad de Zaragoza, entre otras, aplicación variable. Ahí lo hemos llenado de sensores, estos en el PNDES, para caracterizar vegetación y relacionarla con la señal del satélite. La Comisión Europea dice que usemos el satélite, pero habrá que saber cómo. El dron como herramienta para caracterizar esa vegetación. Y esto es un ejemplo de un grupo operativo. Ha salido en la mesa anterior. Los grupos operativos son unas herramientas extremadamente interesantes. Combinan la colaboración de la universidad con el sector privado. Tuve el placer de trabajar en el GoFitoBit, que funcionó muy bien. En resultados, entre el 20 y el 30% de ahorro de producto, y estamos hablando de bodegas como Raimat, como Torres, como Viñas del Vero, como Martín Codas, como Bodegas Las Copas. La única cosa que debo decir es que hay que mejorar la burocracia y la parte administrativa de esos grupos operativos, porque nosotros estamos de acuerdo a trabajar. ¿Qué es esto concretamente? Combinar un dispositivo que ya hay en el mercado que es capaz de controlar una máquina con una aplicación que desarrollamos nosotros en nuestro grupo de investigación, que lo que hace es adecuar la cantidad de producto a la vegetación, a la viña en este caso. Tengo que decir que nos acaban de dar el premio a la mejor aplicación rural por parte de la Generalitat de Cataluña y estoy encantado de que mis chicos, mis investigadores participen en esto. Precisamente este es Javi, que es de GEA y que ahora está en Ohio haciendo un postdoc. Mucho esfuerzo hay detrás de esto. Hay un tema que quiero comentar con esto. Esto está muy bien. Somos capaces de reducir cantidad de producto y está utilizándose en todos los continentes. Pero hay un tema legal o administrativo. Tuve una reunión el otro día con la gente de la Comisión Europea. Mientras se siga manteniendo esa expresión de dosis basada en kilos o litros de producto por hectárea, lo que ha dicho Ignasi no sirve de nada. ¿Para qué? El magnífico trabajo que hicimos aquí, esto es Épila, lo ha enseñado Ignasi y nuestros compañeros y amigos de Lleida. Medimos vegetación, adecuamos a las características de la vegetación y llega el registro de turno y dice, no, pero usted no se puede bajar de los 2 litros por hectárea. Oiga, pero si tengo 4 hojas. No tiene sentido, por tanto, son muchas cosas. Esto, insisto, que parece ciencia ficción, es real, eso era Épila, que hemos trabajado en este proyecto europeo. La Unión Europea ha invertido en este proyecto 4 millones de euros. Y hay otro problema añadido que os contaré después. Ha salido la convocatoria de proyectos europeos que acabó la semana pasada. Nosotros hemos presentado 2 propuestas interesantes y una, fijaros, la Comisión Europea ha dicho, oiga, estoy harto de financiar cosas, que se hacen cosas interesantes, hacen desarrollos importantes, pero no llegan al sector. Hagamos que lleguen. ¿Cuántos somos capaces de utilizar un equipo de estos con sensores, utilizar la imagen de satélite para reducir cantidad de producto? Hablaba con el director general el otro día, con Valentina Almansa, en Cartagena, y le puse sobre la mesa 30% de ahorro de cobre en viticultura en el PNDES. Con esto, con esta gente entusiasta, con esta capacidad que tienen los jóvenes de entender estas nuevas tecnologías, y sale la palabra que hablaremos después, los jóvenes. A mí ya me viene grande las tecnologías, pero tenemos que conseguir que estos jóvenes se queden en el sector. Lo decía alguien en la primera mesa, no tiene que ser despectivo que mi chico se quede en el campo, al revés, igual es mejor que se quede en el campo que no que se vaya a una cadena productora. Supongo que tendremos tiempo de hablar después. Esto es... y el último, esto es real, esto es en Roma la semana pasada. Estamos trabajando en un proyecto de robótica. No tengo ni idea de robótica, pero soy agrónomo. Entonces estamos colaborando en el Canopis, que se llama, intentando desarrollar este robot para mejorar la relación robot-humano. ¿Y por qué ahí? Porque estamos probándolo en vendimia de uva de mesa. Tema muy complejo que va ligado con la dificultad de encontrar mano de obra cualificada. Con ese robot me hice un selfie hace 2 semanas. Ahí está. ¿Es ciencia ficción? Pues a lo mejor hoy sí, pero dentro de 15 o 20 años no. Gracias, supongo que he ido muy rápido, pero bueno, ya está. Gracias.
Gracias, Ignasi y Emilio. La verdad es que es una pasada. Es decir, cuando vemos estas cosas es una pasada. Es verdad que se necesita mucha formación detrás, que hay mucho camino por recorrer, pero la verdad es que es impresionante ver muchas de las imágenes que hemos visto. Si os parece, vamos a volver a hablar del Pacto Verde Europeo, que es el título de esta mesa, y cómo afecta a esta nueva almendricultura. Y la primera pregunta sería para la subdirectora, Camino Arroyo, porque muchísima gente tiene miedo porque piensa que puede suponer un incremento de costes que no se pueda repercutir en el precio final y, por tanto, también reduzca la competitividad. Por ejemplo, respecto a nuestro gran competidor en este caso, como es la almendra californiana. ¿Estamos realmente preparados para ese Pacto Verde Europeo que nos ha explicado Alejandro hace un ratito? Bueno, pues muchísimas gracias, David. Yo lo primero que quería comentar es que el Pacto Verde no debemos de verlo como un obstáculo, sino como una herramienta. Si queremos continuar produciendo alimentos, lo tendremos que hacer de una manera sostenible. Yo creo que eso, y mediante sistemas sostenibles de producción, yo creo que en eso los que estamos aquí podemos estar todos de acuerdo. Y realmente cuando nos centremos en esos métodos alternativos, cuanto antes nos centremos en esas formas alternativas de producción sostenible, más adelantados estaremos, mejor preparados estaremos y menor será el impacto de la realidad del cambio climático sobre nuestra producción alimentaria. Por tanto, el Pacto Verde y sus estrategias de la granja a la mesa, biodiversidad, son realmente una herramienta para transitar hacia ese modelo sostenible de producción. Miedo, bueno, pues no sé si miedo nos tiene que dar el Pacto Verde. Vértigo, pues hombre, en cierta medida sí, ¿no? Como sería irresponsable el que no nos diera vértigo cualquier cosa que empieza o cualquier objetivo, no tenemos garantizado nunca un objetivo al que queremos llegar. Luego, el Pacto Verde no deja de ser un objetivo final. Luego hay que tener cierto vértigo bueno, pues si vamos a ser capaces, ¿no?, de conseguir ser competitivos de esta nueva manera, o mediante estas herramientas, mediante esta manera alternativa y sostenible de producir. Son muchas obligaciones nuevas, reducciones lo han recordado en las anteriores, en la mesa anterior y también en la exposición Alejandro anteriormente. Bueno, pues hay reducciones muy importantes en el uso de medios de producción, reducción en 2050, 50% fitosanitarios, 20% fertilizantes, el reto de un 25% de superficie ecológica. Hay muchas cosas nuevas, por tanto, no sé si miedo, pero cuando menos la responsabilidad nos hace tener vértigo, ¿no?, en relación a cómo nos vamos a enfrentar a esto nuevo. ¿Pero empezamos de cero? No, yo creo que no empezamos de cero. Y precisamente yo creo que el sector de los frutos secos en general y el del almendro en particular ya tiene mucho camino andado. El almendro también, yo creo que lo han comentado en algunos de los intervinientes anteriores, tiene un 20% de producción en ecológico. Ya producimos un 20% en ecológico. Ahí, si no recuerdo mal, un 41% ya de la superficie en la que bueno, pues el manejo es mediante el laboreo mínimo en cuanto al manejo del suelo, es decir, ya hay una preocupación por la conservación de la materia del suelo, de la estructura del suelo. Hay una buena parte que se produce en secano, prácticamente, bueno, en torno al 80%, un 20% se produce en regadío, pero el 92% de lo que se produce en regadío lo hace en riego localizado, es decir, con una gestión súper eficiente de cada gota de agua. Hay un 27% que a día de hoy ya produce con cubiertas, que lo que me ayuda pues, a mantenerla, incorpora materia orgánica al suelo, mejora, evita la erosión. Bueno, es decir, no empezamos de cero, ya hay mucho recorrido aquí. ¿Estamos preparados? Sí, yo creo que no cabe duda que estamos preparados. Esto, como digo, es una transición a una serie de años vista. Tenemos un punto de partida que creo que nos pone en una ventaja competitiva frente a otros que no están en ese mismo punto de partida, porque el mundo en general tendrá que producir, unos empezaremos antes y otros después, pero el mundo tiene que y tendrá que producir sosteniblemente, y quien no lo haga no producirá. Y bueno, pues preparados, por supuesto, y este sector más que otros.
tampoco el sector no está solo en este camino ni en esta andadura. Yo creo que el compromiso de las administraciones es muy, muy importante, la administración comunitaria, la administración nacional y, por supuesto, las administraciones autonómicas. De hecho, hay pues unas inversiones muy importantes de fondos desde la política agrícola común, que nos hablaba Alejandro en su estupendísima ponencia, que ha sido muy conciso y muy concreto. Son 6.500 millones de euros todos los años para España en la política agrícola común, con una parte muy importante que va a ir a esos ecoregímenes o a otras medidas de intervenciones medioambientales en el marco del segundo pilar, que lo que van precisamente es a primar o a potenciar que estas maneras alternativas de producir se hagan. Pero bueno, al final estos serán ayudas directas que lo que van a ayudar es a incrementar la rentabilidad o la renta de los productores en todo este periodo de transición, pero lo que es más importante, poniendo fondos en innovación, en digitalización. Lo comentaban también en las ponencias anteriores, transferencia del conocimiento es fundamental. Es decir, la innovación, todo lo que se avanza en materia de técnicas de información, variedades más adaptadas. Bueno, pues todo eso tiene que haber una transferencia del conocimiento y unos fondos que favorezcan y potencien esa transferencia del conocimiento para que pues se distribuya desde los que tienen el conocimiento hasta los que necesitan utilizar pues los beneficios de ese conocimiento. Yo creo que las presentaciones de Ignacio y de Emilio pues son ejemplo claro de que por supuesto que es posible, de que por supuesto se puede hacer y producir más con menos. Y nos vamos a referir a ello. El año pasado estuvo con nosotros Lola de Malmendro, en Extremadura, y ella nos empezó a hablar y ella es especializada en ello, está clarísimo, de temas como la huella hídrica, la huella de carbono, que son conceptos que aparecen nuevos dentro de ese Pacto Verde. Explícanos, si se puede, en unas palabras sencillas, qué supone y en qué consiste, sí. Lola. Bueno, ambas dos son huellas. La palabra huella indica medirte, es indicador. Entonces, la huella hídrica establece el indicador de metros cúbicos de agua que utilizas. Siempre hay que referirlo a kilos de fruta o del producto. Y la huella de carbono, los kilos de CO2 equivalente por tu kilo de producto. Al final, nosotros estamos teniendo un valor de nuestro desempeño ambiental y es lo que va a establecer la comparativa de las buenas actuaciones desde el punto de vista de sostenibilidad y te va a marcar también los puntos de mejora. ¿Qué es lo que pasa? Que en este momento hay una dispersión de metodologías. Cuando nos ponemos a comparar qué es mejor, tenemos que tener claro que hay dos metodologías, la basada en ciclo de vida, que se basa en bases de datos, y la basada en inventario de emisiones. En agricultura debemos de ir a inventario de emisiones, que es saber lo que yo hago durante un año en mi explotación referido a emisiones o referido a agua. Si nos vamos a ciclo de vida, que es lo que se suele utilizar en otros sectores, y he visto ya muchas explotaciones que se lo están haciendo desde el punto de vista de consultoras, llevar cuidado en ese caso, porque no están identificando lo que vosotros hacéis. Están identificando una base de datos de una producción en este caso, almendra. Entonces, eso es muy importante. Luego decir también que en agricultura las pymes están exentas de certificación. Entonces, si tenéis una pyme y os calculan la huella de carbono, que sepáis que el Ministerio os la registra y no tenéis que pagar la certificación. Entonces, eso es importante en el marco, porque también se desconoce. La mayoría de consultoras que trabajan en esto vienen del sector energético o vienen de otros sectores. Entonces, no pensemos que están trabajando a mala fe, están trabajando como ellos conocen y trabajan. Entonces, asesorarse en gente que esté trabajando en parte de agricultura. Entonces, con ese desempeño, nosotros vamos a poder identificar los puntos de mejora. La fertilización es un punto clave, el uso de renovables es un punto clave y vamos a poder ver en temas de huella de carbono que es que no pensemos que es solo CO2, son gases de efecto invernadero. Los óxidos nitrosos tienen un 70% de carga ahí, en nuestra fertilización, muy importante.
el uso de cubiertas, mantenimiento de materia orgánica. Hay una serie de pautas que van a mejorar. Pero, por supuesto, al principio identificarse, saber dónde estoy, saber cuáles son mis puntos. La maquinaria, súper importante. Esa automatización nos va a poder hacer optimizar los pases de la maquinaria y vamos a reducir consumo de gasoil. O sea que está todo entrelazado, pero esas huellas nos van a identificar el desempeño y los puntos de mejora y de qué punto partimos. Eso es importante. Y a partir de ahí todo el campo de mejora que se pueda obtener. No sé si he sido clara, Dani. Creo que lo hemos entendido, aunque los que no están o los que están menos metidos, pues cuesta según y son conceptos que se van introduciendo poco a poco y van costando, pero los vamos entendiendo. En este sentido, Ignasi, hablabas tú antes de algo que está clarísimo, que es tenemos que aprender a producir más con menos. Y hay una premisa, no solo de la Unión Europea, sino también a nivel global, que habla de intensificación sostenible. ¿Qué es la intensificación sostenible y por qué de inicio, que el tema de intensificación siempre nos suena a todo menos que sea sostenible? Puede parecer una paradoja, pero encontrar estos dos términos unidos, intensificación y sostenibilidad, ¿es correcto? ¿Y a qué se refiere exactamente? Sí, es completamente correcto, aunque puede parecer lo contrario, eso cuesta explicarlo, ¿no? Pero nosotros entendemos que la respuesta a Pacto Verde pasa sí o sí por la intensificación sostenible. Eso está claro, esa es la respuesta que el sector debe dar, y lo digo, por ejemplo, en base a la multitud de datos que tenemos en fruticultura, que ha marcado la pauta de la intensificación. Recordemos el manzano. Hace un siglo que el M9 cambió la historia del manzano. Un patrón ionizante cambió la arquitectura de copa. ¿Y por qué la sostenibilidad y la intensificación? Porque se trata de arquitectura de copa. Una copa más pequeña, más bidimensional, es más eficiente porque hay menos daño estructural, los carbohidratos se redireccionan más al fruto y esto quiere decir más eficiencia en el uso de inputs. Por tanto, eso lo tenemos clarísimo. Por tanto, yo digo, en almendro, no sé hasta qué grado de intensificación podemos andar, pero hay varios tipos. El tradicional, intensivo y superintensivo. Cada uno que se quede donde pueda. Claro, uno me diría, es que si junto más los árboles ya no puedo meter paraguas. Claro, otro problema añadido. Pues quizá habrá que buscar otra manera de recolectar con cara a cara, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que ese es el camino. Ese es el camino de ganar eficiencia. Y para nosotros en fruticultura, y perdonad que vaya a la fruticultura porque creo que vamos con muchos años de adelanto, quizá porque ha sido cultivo rico, ¿no? de hace unas décadas, y para nosotros un tema clave, hecho este apunte hacia dónde va la eficiencia que viene de la intensificación. Para mí, lo que estamos trabajando mucho en fruticultura ahora es el tema de huella de carbono que decía Lola. Y os doy un dato, ensayos publicados en melocotonero y en manzano, 52% de la huella de carbono viene de la fertilización nitrogenada. ¿Y qué estamos haciendo? Introducir un concepto que para mí debe ser la clave de futuro, que es la biofertilización. Esta es una parte importante para ser más eficientes, la vida en el suelo, la agroecología. Es decir, cuando uno ve que el 50% es del nitrógeno, claro, es que el impacto que tiene es tremendo, desde su síntesis hasta la NO2 cuando cae y se emite. Por tanto, lo que estamos haciendo ahí es eso, es pasar de 100% mineral, hace 20 años, hoy tenemos explotaciones en fruticultura que han pasado de 100% mineral al 10% mineral. Han aumentado la producción y el impacto a la huella de carbono lo han reducido a la mitad. Yo creo que esto habrá que hacerlo en almendro, porque este es el gran reto que tenemos, aparte de la arquitectura de copa. Y si me permites, y para acabar, una pregunta que nos hacen siempre cuando hablamos de frutales: ¿y quién paga la fiesta? Claro, decimos intensificar, sí. ¿Cuánto vale más intensificar? El doble de inversión. Y si pongo mallas encima y cubiertas para el granizo, pues pongo un dato. Una hectárea de manzano hoy plantar con este full equip nos cuesta 40.000 euros. ¿Y quién paga la fiesta? Es decir, yo creo que esta intensificación será sostenible si el productor se gana la vida. Y si vende la Golden a 20 céntimos como el año pasado, no hay sostenibilidad. Por lo que la Unión Europea entienda esto de una vez, que los productores lo harán, serán eficientes y sostenibles si su producto se paga lo que merece. Y por esto el consumidor tendrá que pagar más. Si quiere sostenibilidad hay que pagarla. El productor no puede perder dinero porque sea más sostenible. Y para mí este es el gran mensaje que yo creo que la Comisión no entiende. Porque no está en el territorio y no lo entiende, no lo quiere entender. Claro, entramos en la parte comercial, la guerra de la distribución, los precios, crisis, inflación, entiendo eso.
pero o hay una justicia de precios, donde sea, en almendra también, o no habrá sostenibilidad porque no habrá productores. Y pienso mucho también en la empresa familiar, aparte de las grandes empresas, también, que esa es la que está en el territorio. Y para mí este es el concepto, pero en resumo, ¿no? que a mí me cuesta mucho trabajo explicar en foros, es decir, lo que tú decías, hostia, ¿es posible ser sostenible intensificando? Claro, la gente piensa en la granja de pollos, hostia, pues están ahí que no caben, y en frutales los metéis ahí que no caben. Pues señor, con esa intensificación somos más eficientes, en agronomía, no hablo de animales. Pero cuesta explicarlo. Pues sí, la verdad es que la rentabilidad, yo creo, un aplauso se merece, porque yo creo que todos los que estamos... ¿Quién paga la fiesta? Todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en que la rentabilidad es importante y que esos mensajes hay que trasladarlos al consumidor también, ¿eh? Es decir, que la sostenibilidad no es gratis. Exacto. Este Pacto Verde Europeo, como hemos dicho y como ha dicho también la subdirectora, pues es una auténtica revolución en algunos aspectos. Y lo que nos gustaría saber es desde aquí, desde Aragón, cómo puede impactar, Jesús, en una región como la vuestra, que no deja de ser el reflejo de muchas zonas europeas. Primero, porque la edad media del agricultor pues es la que es unos 60 años aquí en Aragón, más o menos alineada con la media de los 61, 62 en el resto de España. Y la pregunta es, ¿serán los agricultores aragoneses capaces de acceder a esas nuevas oportunidades tecnológicas? ¿Y qué puede hacer en este sentido la Administración? Bueno, pues sí, es una pregunta realmente importante. Es verdad que esa cifra de los 60 años se obtiene a partir de datos de declaraciones de PAC, donde sabemos que la declaración de la PAC en principio no es solamente agricultores, ¿no? En concreto en Aragón, por dar algún dato, el 38% de declarantes de PAC tienen más de 65 años. La cuestión es si eso tiene sentido, es razonable o no. Yo creo que no, pero bueno, es un camino que tendremos que recorrer. Yo casi un poco, por ser sintético, valoraría esa cuestión a 3 niveles. Por una parte sería el nivel global. Yo creo que un agricultor, como se ha dicho hasta aquí, es un empresario y tiene que ganarse la vida, punto. Y ese es el objetivo. Una de las claves es saber si dedicarse a esto, a la producción de alimentos, tiene futuro, ¿no? Y ahí yo estoy totalmente, optimista y esperanzado. No hay más que ver cuál es el escenario global, ¿no? Con una demanda creciente de alimentos, con una limitación de producción en cuanto a superficie disponible, que es la que es, y no hay más, hasta tal punto que realmente la producción de alimentos se está convirtiendo en una cuestión geoestratégica, no ya estratégica que nos pueda interesar, no. Ya conocemos todos movimientos de China, comprando tierras en Sudamérica, en África, etc. O sea, tenemos un escenario en el que producir alimentos en el futuro es una oportunidad y es un buen negocio. La cuestión es quién va a ser capaz de explotar ese negocio, qué modelo de agricultura va a ser capaz de llevarlo a término. Y ahí es donde entramos con la pregunta que trasladas. ¿Está preparado un agricultor de una agricultura, digamos, familiar, como la que tenemos en el ámbito europeo, también en España y en Aragón, para ese tipo de desafíos? Bueno, pues yo creo que va a tener dificultades. Y ahí tiene que estar la Administración para dar un apoyo específico a ese tipo de explotaciones. Todos estos ejemplos que nos han dado de alta tecnología, de alta tecnificación, yo creo que no va a haber ningún problema en que grandes corporaciones, lo que llamamos agricultura corporativa, que no es que sea algo a menospreciar, al revés, eso va a existir y hasta no van a tener ningún problema en alcanzar ese tipo de tecnificación. El problema es si es agricultura familiar, vamos a ser capaces de llegar a eso. Y no es que nos interese defender un modelo porque sí, sino que el modelo de agricultura familiar, además de producir alimentos, lo que nos hace es vertebrar el territorio. Nuestros pueblos vive gente tanto en cuanto hay agricultores familiares de agricultura familiar que producen y además viven. Por tanto, es esencial para las administraciones proteger ese modelo. ¿Qué estamos haciendo en Aragón? Pues se acaba de aprobar una ley que se llama la Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Familiar, que va precisamente en ese sentido. Definir qué entendemos por un agricultor de agricultura familiar. Ojo, que no es poca cosa. La ley establece que tiene una facturación entre 10.000 y 1 millón de euros. No estamos hablando de un agricultor poca cosa, sino que ya son explotaciones potentes. ¿Y qué se va a hacer? Pues en torno a esa figura, todas las figuras de apoyo público que dependen de la Administración autonómica, orientarlas a ese modelo productivo, de forma que sea capaz
pues, de adaptarse a este nuevo desafío. Y dentro de este marco están todas aquellas políticas que antes ya hemos comentado, de transferencia del conocimiento y de innovación que la Administración tiene que fomentar en defensa de este tipo de agricultores, que obviamente tienen que ir con mayor orientación a los jóvenes agricultores que son los capaces de asumir este tipo de tecnología. Pero como digo, ya para finalizar, la clave es tener claro cuál es la explotación agrícola que desde el punto de vista público debemos apoyar. Y nosotros aquí lo tenemos muy claro. Emilio, tú eres un aragonés de pro, que hace bandera de ello, que te has recorrido este territorio de arriba, abajo, de izquierda a derecha. Cuando escuchas hablar de eso, de cambios de paradigmas productivos, de nuevos modelos de cultivos, de nuevos conceptos como la venta de carbono, de nuevas herramientas tecnológicas, cuando vemos lo que hemos visto en los vídeos y ves a su vez pues, a los agricultores, que es lo que te cuentan, ¿no? Sus preocupaciones. ¿Podrías decirnos qué agricultor tiene que ser el que debe venir, que pueda aprovechar todos esos avances que están por venir y que vienen y que llegarán? Sí, bueno, después de oír a Jesús y a Ignasi, que han abierto un par de melones interesantísimos. ¿Qué agricultor tiene que ser? El joven, como decía Jesús, y yo estoy encantado. Los jóvenes agricultores de Aragón tienen la misma edad que yo, 60 años de media. Con todos mis respetos, tenemos que ir un poco más abajo. En Europa, solamente el 10% de los agricultores tiene menos de 40 años. La pirámide poblacional es terrible. Y si miramos hombre y mujer, aún peor. Terrible. Eso por una parte. Se nota que tiene la influencia de su jefe, mi amigo Joaquín Olona, el consejero de Agricultura, porque la agricultura familiar es la clave. El 67% de las explotaciones en Europa, 67%, tiene menos de 10 hectáreas. Esos no van a comprar nunca esto que nos ha enseñado Ignasi o los desarrollos que hemos hecho nosotros, pero sí que van a emplear las tecnologías y las buenas prácticas y la formación y el sentido común. Me ha encantado oír a Alejandro antes en la charla porque ha sido magnífico cómo es capaz de mantener la atención explicando un tema tan farragoso como la PAC. Gracias, Alejandro, porque lo he entendido. Y gracias por citar a un profesor que dijo el otro día que la agricultura de precisión no es comprarse un satélite ni la máquina más sofisticada, es hacer lo adecuado en el lugar correcto y en el momento preciso. Y eso lo dije yo en Vilafranca y se lo digo a mis chicos. Y les pongo un par de ejemplos de referencias bibliográficas. Y la primera es la Biblia, la parábola del sembrador. La semilla donde si caía en mal sitio no germinaba. Entonces, buenas prácticas y formación. Ligado con lo que nos pide la Farm to Fork Strategy. Hay que perderle el miedo. Igual no hace falta tanto. Simplemente eso, es un buen criterio. Me decía un agricultor hace poco en Almería, ligándolo con lo que decía Ignasi. Fuimos allí a presentarles un proyecto europeo maravilloso para tratamientos en tomate y me dijo, yo a mí me encanta todo esto y me compraría todo, pero vengo de vender los tomates a 80 céntimos el kilo. Mientras eso no se resuelva, no sirve de nada. Y ahora voy a ser políticamente incorrecto, estamos en el tema del almendro. Yo soy de Rivas y del Sabinar y de Egea. Como decía el otro día, uno nace donde quiere. Yo no nací en Aragón, pero soy aragonés y zaragocista. Eso sí que es una cruz. Sí, mal vas. Mal. En Egea hay recientemente plantadas unos cuantos miles de hectáreas de almendro, con todos mis respetos. En paralelo, se han cerrado las escuelas del Bayo y de algún otro pueblo. Los pequeños agricultores sí que dejan en el territorio. Los grandes fondos de inversión, el día que sea más interesante producir zapatos que almendras, producirán zapatos. Así es que el equilibrio que decía Jesús es clave. Velemos por esos jóvenes agricultores, velemos por su formación y, lo que decía Ignasi, si se tienen que quedar, tendrán que ganarse la vida y tener los mismos derechos que los que vivimos en Barcelona o en Zaragoza. Y ya está. Yo una punta, David, muy cortito solo. Y solo decir que esta tecnología se puede compartir. Los que han visto con dron se va a compartir, la cabalgante se comparte y el escaneo de la copa se comparte. Es decir, no hay que adquirir cada uno todo el pack tecnológico, es para compartir. Y esta empresa familiar que comparta, es el apoyo a estas empresas. Totalmente. Que se debe compartir. Totalmente. La verdad es que son aspectos que van surgiendo y que yo creo que hemos de tener muy claro, como es uno de los que hablabas tú antes, Ignasi, como es el tema de la rentabilidad y que yo mencionaba anteriormente. El Pacto Verde Europeo
tiene toda una serie de exigencias, Camino. Puede ser un sello de calidad reconocible, pero ese sello lo valorará el consumidor final. Es decir, lo que decía antes tanto Emilio como Ignasi, ¿seremos capaces de decirle al consumidor desde las administraciones, sí, estamos haciendo algo por ser sostenible, por lo tanto, usted es quizás que por ese producto haya que pagar más porque el productor tiene que invertir más? ¿Seremos capaces? ¿Qué se está haciendo en ese sentido desde las administraciones? Bueno, yo creo que si el consumidor va a pagar más o no, va a depender del consumidor, igual que ahora. Es decir, los nichos del mercado son los que son y, bueno, pues cuando uno va a hacer la cesta de la compra, dos personas distintas compran dos, aunque compren y tengan exactamente la misma lista de patatas, tomates, pistachos, almendras, leche. Los productos con los que sale un comprador, con los que sale otro comprador, pueden ser completamente distintos, precisamente porque los atributos de valor de los productos cada uno se los da o no se los da. Y luego el poder adquisitivo de cada uno es el que es. El otro día en un think tank escuché, y me pareció muy interesante, que a veces el consumidor no puede pagar lo que el ciudadano dice que quiere. Y es así. Es decir, todos, cualquiera les pregunta a cualquier ciudadano, tú le preguntas si quieres que se produzca de una manera más exigente, más sostenible, mejor con el medio ambiente, no hay nadie que te diga que no. Ahora, cuando pones en un lineal dos productos y uno es a 1 euro y otro es a 2, pues hay mucha gente que pagará 1 euro y no se fijará cómo aquello se produjo, ¿no? La cultura y la pedagogía son fundamentales. Yo creo que en esa línea de trabajo, bueno, pues se va. Es una línea de trabajo que, bueno, pues desde las administraciones se potencia. Desde las administraciones se potencia a nivel nacional, yo creo, y desde el Ministerio concretamente, el origen de los productos. Yo creo que Alimentos de España, o Alimentos de España, que lidera el Ministerio, es una pantalla de promoción muy, muy importante, con un presupuesto muy, muy importante, que precisamente lo que pretende es, bueno, pues poner en valor todo lo que se produce aquí, bueno, pues con vistas a que un potencial consumidor que pague de manera diferenciada busque tu producto y esté dispuesto a pagarlo. Y concretamente, y hablando del almendro, ¿no?, y de los frutos secos, bueno, pues los frutos secos a día de hoy no tienen obligación comunitaria de establecimiento de origen, con lo cual es muy difícil poner en marcha, ¿no?, proyectos de interés o de promoción sobre un producto para que luego sea el importado de otro país el que se beneficie de esa campaña de promoción, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta andadura de la identificación o de la obligatoriedad de poner el origen, pues es otra línea de trabajo que desde el Ministerio pues estamos llevando a cabo. Tengo que decirlo que de manera muy dura en Bruselas, porque hay países importadores que no tienen ese interés en que ese etiquetado de origen sea obligatorio, pero bueno, que creemos que realmente prosperará y que bueno, pues en breve será votado y bueno, pues que a partir de un relativo corto plazo de tiempo, la almendra y el fruto seco de España tendrá obligatoriamente que, de España o de cualquier otro origen, tendrá obligatoriamente que identificarse el origen. Y bueno, pues el valor tiene que darse, el nicho de mercado del producto más seco existe y la diferenciación, bueno, pues existe. Ahora la remuneración en el mercado pues también depende como digo, pues del nicho, de a lo que cada uno se dedique. Es decir, luego también las empresas, hay empresas que trabajan o orientan su producción hacia productos más básicos, otros la orientan hacia productos más diferenciados. Bueno, pues ya cada uno elegirá lo suyo y elegirá al nicho de mercado en el que se destina. Ojalá, Camino, que consigamos identificar la almendra española, porque es lo que nos daría esa diferencial que necesitamos para venderla y para que muchos sepan lo que hay detrás. Lola, volvemos a los conceptos que nos comentabas antes y uno de siempre de los más polémicos es el tema de la huella de carbono y el tema de los créditos de carbono. Ya lo hablamos el año pasado cuando estuvimos en Demo Almendro. ¿Por qué genera esa controversia? Tú antes lo apuntabas hasta cierto punto. ¿Y hasta qué punto puede ser una nueva fuente de ingresos más para un productor o para almendras?
Bueno, polémica, interés más que polémica. Bueno, sí, correcto. Bien, yo quería unirlo un poco, porque yo creo que no nos va a dar tiempo al debate final que pensábamos, no sé si lo haremos, a lo que ellos están diciendo y luego terminamos con los secuestros. El que nosotros vayamos a explotaciones más sostenibles, nosotros llevamos estudiando muchos años, tenemos en este momento 2 proyectos de Plan Nacional de Transición y 2 europeos, en el que estamos viendo que los sistemas llegan a equilibrio. O sea, no podemos pensar en las cubiertas vegetales, por ejemplo, como una fuente de ingreso de la PAC. No podemos pensar, igual que decimos que no debemos de ir a cultivar en ecológico, en pensar en el precio del ecológico, al final es un sentimiento y una manera de cultivar. Entonces, en el momento en que tú adoptas una serie de pautas de tu cultivo, estás llevando a ese cultivo a una sostenibilidad. Debemos de mantener, y ahí pido la paciencia de todos, hasta 3 años no se llega a un sistema en equilibrio, pero cuando yo tengo 3 años unas cubiertas, cuando yo tengo unos manejos, yo voy a ver reducida mi fertilización. Yo voy a ver aumentada la sanidad de mi cultivo. Tenemos números, lo tenemos demostrado y lo estamos midiendo. Y yo voy a ver aumentado mi secuestro de carbono en mi suelo. Entonces, quiero decir que es posible que en un principio tengamos un coste adicional, pero ese coste va a revertir en nuestra explotación. La biodiversidad que nos pide esa PAC que tengamos, esos nichos de biodiversidad me van a hacer generar unos enemigos naturales que me van a permitir reducir. Si yo quiero seguir mi calendario de tratamientos que tengo establecido, de N tratamientos al año, pues no. Pero si me voy a dedicar a ver la evolución que va a tener mi cultivo, voy a mirar, escuchar, traducir y actuar. Eso me va a llevar a ese beneficio. La paciencia, 3-4 años, documentado, vuestros suelos bien nutridos, con sus cubiertas, el manejo de cubiertas está establecido para que no os quite mucha agua, que pensamos nos va a quitar agua, y luego vamos a ver cómo vamos a tener humedad, cómo vamos a tener... Hoy les he estado mostrando a todos cubiertas vegetales en el desierto de Tabernas, el lunes midiéndolas, es posible, ¿vale? O sea, es posible. A partir de ahí, los secuestros. La Unión Europea yo creo que ha sido el mayor desarrollo en celeridad que ha tenido con la legislación en materia ambiental. Cuando en planes hidrológicos hemos tenido cadencias de 40 años, en esto ha sido ejemplar. Y en el tema de los secuestros también. A final del 2022 tuvimos el marco de actuación que va a hacer con los secuestros de carbono. Y a partir de ahí está legislando, tenemos grupos de trabajo y yo he de decir que en todo lo que participo, siempre que mi opinión se requiere, yo me pongo en la parte del productor y del agricultor. En este momento, ¿qué queremos todos? Vender el secuestro de nuestro suelo. Bueno, el marco ya establece una serie de pautas y está beneficiando que se haga. ¿Por qué está beneficiando? Porque nosotros tenemos un objetivo de reducción en Europa. Ese objetivo no se está cumpliendo. Se revisa anualmente y estamos en un 3%, cuando deberíamos de estar en muchísimo más. El objetivo de España para 2030, que era del 25,6, se ha incrementado en el 37,7. Porque si hasta ahora no he cumplido lo que me queda, tengo que cumplir más. Y a nivel europeo se ha dicho que de aquí a 2030 se tienen que secuestrar 310 millones de toneladas de CO2, no solo en los suelos agrarios, ¿vale? O sea, somos uno más. Problema que tenemos los suelos agrarios, y lo he dicho en otros foros, que es un carbono que en este momento se considera baja calidad. No baja calidad porque no sea bueno, baja calidad porque cuesta mucho mantenerlo. En el mismo momento en que tú estás manteniéndolo y vienes y aras el suelo, lo pierdes. Nosotros también estamos trabajando el ver ese secuestro a profundidad. Os vamos a poder decir dentro de un año si no pasa nada, si en los 30 primeros aras, porque ya lo tenemos abajo, ya lo tenemos secuestrado en profundidad. Todos esos modelos nos está pidiendo la Unión Europea que los pongamos a disposición.
Y a partir de ahí, en este momento solo existe el modelo admitido en la Unión Europea de Verra, de una consultora americana, y está pagándose los créditos de carbono que estamos viendo de cultivos extensivos. En el mismo momento en que podamos desarrollar esos modelos, que se puedan demostrar que funcionan, la Unión Europea va a ir pagando esos créditos, con unas condiciones, que hagamos también los deberes en biodiversidad, en cubiertas, en demostrar que estamos reduciendo nuestros impactos, nuestra contaminación o los impactos que tengamos. Entonces, yo espero que en breve se pueda, conforme se vayan estableciendo modelos, y lo que sí que la Unión Europea ha dejado muy claro es que quiere transparencia, quiere un registro único en el que cualquiera que certifique vaya a ir ahí, en el que esté en este momento de aquí certificando y cobrando por su extensivo, que sepa que luego no se lo va a poder descontar de sus emisiones porque se van a pedir las contabilidades a nivel de todos los países. Y en ese marco nos vamos a ir moviendo. Van a ir saliendo por sectores y van a ir saliendo los modelos. Que se van a pedir las condiciones y cuanto antes se empiece a trabajar, si tenéis buenos suelos, si vais teniendo ya la huella de carbono, sabéis dónde estáis, etcétera, etcétera. Eso es un poco lo que quería decir y se está articulando, pero ya hay un marco, que eso ya es importante, que va a haber una regulación desde arriba, que se van a pedir los números, se va a hacer un registro único y se van a pedir una serie de actuaciones a esas explotaciones que quieran cobrar sus créditos de carbono. Una legislación que se está desarrollando y que seguramente veremos en los próximos tiempos. Tenemos que ir acabando y la última pregunta es para Jesús. Ahora llegan tiempos electorales y seguro que vuelve a salir el mensaje de la España vaciada y de los pueblos vacíos, y es una realidad, y aquí en Aragón también es una realidad. ¿Qué podemos hacer? Vosotros estáis haciendo muchas cosas. ¿Qué podemos hacer para que esos pueblos sigan vivos, para que podamos transmitirle algo de esa riqueza que se está generando en el territorio? Y si nos puedes enviar un mensaje positivo en ese sentido. Bueno, es una cuestión difícil. Yo casi antes de entrar en este último punto quería hacer una reflexión sobre lo que se estaba comentando, ¿no? De todo el tema del Green Deal, de todo el tema del Pacto Verde Europeo y hacia dónde vamos, y la política europea, que muchas veces es contradictoria, y desde mi punto de vista es así. Ojalá todo el diseño de la política comunitaria de la PAC en este periodo estuviera dirigido a lo que comentaba Ignasi de una intensificación sostenible. A mí me parecería maravilloso, porque es la forma de producir más, consumiendo menos recursos, teniendo una afección menor sobre el medio ambiente, pero sospecho que el diseño de la PAC no es ese, el diseño de la Green Deal no es ese. Es un diseño más efectuado desde un punto de vista ambientalista y es un reflejo de la sociedad europea, tampoco podemos esconderlo, pero creo que hay un divorcio entre esa parte, digamos, de visión ambientalista idílica, muchas veces pueril, de la sociedad, con relación a lo que deberíamos estar trabajando, que es esa intensificación sostenible. Y en este sentido, el otro día leí un documento del Comité Económico y Social de la propia Unión Europea que era curioso, porque lo que ella plantea es, bien, hemos montado toda esta política de Green Deal, de fijación de carbono, de regulación y tal, pero es que resulta que tenemos externalizado la producción de materias primas fuera de la Unión Europea a cualquier precio de una forma espectacular. Ese documento, que está publicado en febrero de este 2023, evaluaba que una superficie equivalente a toda la SAU de Alemania está produciendo fuera para nosotros. Y estoy hablando de producción de soja, con deforestación del Amazonas, roturaciones en la pampa argentina, etc. Es decir, parece que por una parte nos estamos autoponiendo una serie de condiciones muy estrictas y razonables en el ámbito europeo, pero es que estamos externalizando un problema enorme en otras partes del mundo, con lo cual eso no tiene mucho sentido. Y ese mismo documento introducía un nuevo concepto que me hizo mucha gracia, que era la autonomía estratégica de suministro, que significa que la Unión Europea en un futuro vamos a tener que ser capaces de autoabastecernos sin externalizar las afecciones ambientales. Bueno, ya veremos dónde nos lleva todo esto, ¿no? Y en la última pregunta que comentabas, pues sí, es un reto
ineludible, ¿no? Mantener la población en el medio rural, que es uno de los objetivos clave también de la política agrícola común. Hay que decir que esa política tiene dos pilares. El segundo pilar, que es el que se denomina de desarrollo rural, precisamente está enfocado en ese sentido. ¿Qué podemos hacer para que, mejorando la capacidad competitiva de las explotaciones agrarias, generemos oportunidades de empleo a los jóvenes que se incorporan o al mantenimiento de las explotaciones, incluso también en el ámbito de la diversificación económica? Los pueblos no solamente necesitan economía agraria, quiero decir, necesitan otras cosas y, por tanto, hay que facilitar esa labor. Es un desafío importante y quiero ser optimista. Estamos dedicando mucho dinero. El programa de desarrollo rural del año 23-27, específicamente para, como digo, el segundo pilar de la PAC, tiene 580 millones de euros. Acabamos de finalizar uno que casi llega a 1.000 millones, pero realmente lo que vemos es que la población rural sigue bajando. Por tanto, esa es una realidad que va a ser complicada. Y ojalá esta ley que comentaba antes de apoyo a la agricultura en el modelo familiar, pues seamos capaces de que eso pues mantenga en la medida de lo posible ese sistema, esa forma de vida de la propia agricultura tradicional, que también ha sido la forma de vida de nuestros pueblos. Ojalá sea así, y la verdad es que, bueno, que lo podamos ver, que bueno, pues no acaben muriendo muchos de estos pueblos que nos han dado tanto durante tantísimas décadas y nos han dado de comer, que no es poco. Y durante la pandemia hemos dado mucho valor, pero yo creo que rápidamente ya nos hemos olvidado de todo lo que valorábamos durante la pandemia, ¿eh? Nos olvidamos bien rápido. Camino Arroyo, Emilio Gil, Ignacio Iglesias, Jesús Nogués, Lola Gómez, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para ellos por acompañarnos.